y el panorama del deporte nacional un poco más claro. Bueno, arrancamos y vamos a empezar precisamente por ahí, señor López. Arrancamos con línea de 3 a lo Agustín y la Chuchara Castillo, con el FAS. Así es, muy bien, muy bien. Usted, muy bien, se ve que ha hecho la tarea. Vamos. Vamos a comenzar hablando. Hemos pasado, ¿cuánto tiempo hemos estado sin fútbol y sin deporte nacional? Desde el 8 de marzo aproximadamente, podría ser. Un poquito después, ¿verdad? 20 de marzo. Llegando a 90 días casi. Bueno, ya podemos mencionar algunas fechas. Ya no será especulación ni Ya interpretación. Todavía hay un tramo, me parece, para discutir y lo haremos a continuación, pero ya hay alguna certeza. Yo creo que pues por ahí se puede comenzar a construir. Vamos a revisar ahorita en dos tablas así rapiditas, concisas, cuáles son las fechas que tienen que ver con el deporte y a partir de ahí vamos a discutir acá con los compañeros. Número 1, la fase que arranca mañana permitirá las operaciones de vuelos de pasajeros para repatriar y vuelos humanitarios, es decir, que a partir de mañana, no de modo automático, pero a partir de mañana, todo el personal del deporte en El Salvador que deba salir o que tenga que volver, pues ya puede comenzar a hacer sus gestiones. No es algo automático, pero ya hay un puente, digamos, en ese sentido. A partir del 7 de julio las personas pueden salir a caminar, es decir, aquí todavía no estamos hablando de deporte de alto rendimiento, me parece. No, nada. 22 de julio, apertura de establecimientos para deportes sin contacto, gimnasio, garantizando protocolos y bioseguridad. Ya aquí sí me parece que se abre la puerta para alguna práctica federada. Sí, total. Y finalmente, siguiente tabla, fase 4, que estamos hablando de 6 de agosto. Se podría jugar al fútbol en los estadios con un distanciamiento de al menos 2 metros, es lo que dice la ley. Aquí estamos literalmente citando lo que fue aprobado este fin de semana. Fase 5, apertura total, 21 de agosto. Esto es A ver, al pie de la letra. pero yo tenía entendido que la fase última, la 5, la de deporte con contacto, donde entraría el fútbol. Señor, estamos citando la ley. Esto es lo que está aprobado y es ley de la República. Ok. Así es que ahí se abre la puerta para iniciar la conversación. Mi estimado Diego López, tal vez el punto está, Diego, en que en la 4 podrías jugar fútbol, pero con distanciamiento en el público, y en la 5 ya podrías jugar fútbol, probablemente con un protocolo un poco más liviano, ¿no? Pero ya ahí estamos entrando al campo de la interpretación. Pero lo que hemos visto es literalmente auscultando en toda la ley. Esas son las líneas que tienen que ver con deporte. Sí, igual mañana va a dar una conferencia Claro. el Instituto Nacional de los Deportes para saber cómo va a ser el regreso. Imaginaría también que mañana van a aclarar si a partir de la fase 3 se podría ya comenzar, como hicieron algunos países en Europa, los entrenamientos individuales para los diferentes equipos. Es decir, no el conjunto completo, pero pueden ir de 7 u 8, como hizo Inglaterra, como hizo Italia, como hizo España, para comenzar a volver desde lo físico. Lo cierto es que ya por lo menos hay fechas para que la Liga y la Federación se comiencen a trabajar y ojalá de la mano con el Ministerio de Salud y también con el INDES para buscar los mejores protocolos y llevar a cabo los deportes en el país. De la mano no, Diego. Bajo las órdenes. Bajo las órdenes, tienes razón. Lo más importante de todo es que el deporte deja la zona cero. Y a partir de mañana, con todas esas fechas que revisábamos, ya el deporte va a comenzar a regresar, a tomar nuevamente actividad. Mañana, no sé si el INDES y las federaciones se habrán puesto de acuerdo para que mañana se entreguen, por ejemplo, las fechas y qué deportes de manera gradual van a ir regresando a la actividad. No sé si tendrán ya mañana esa información. Deportes, lo decíamos este mediodía, señor Villalta, ya regresaron. El surf ya entra en actividad, es prácticamente un deporte sin contacto, respetando el protocolo, y hay que ir teniendo cuidado para que se cumpla estas fases, que todo marche bien y que en la última instancia tengamos
a los deportes colectivos o de contacto. Pero ya el fútbol, por ejemplo, tiene una fecha a partir del 6 de agosto para tener cierta libertad bajo los protocolos de, por ejemplo, comenzar una pretemporada que pueda durar 2 semanas y mantener las fechas de inicio como se habían hablado a partir de los primeros días de septiembre. El protocolo que ellos han analizado, como lo mantuvimos siempre acá, no les sirve porque el fútbol de Costa Rica, por ejemplo, utilizó un protocolo para un fútbol sin asistencia de público al escenario. Este todavía es el que se tiene que generar, es más delicado, puede ser, y al mismo tiempo es un poco más complejo y más amplio, porque Costa Rica y los primeros países que han arrancado el fútbol han utilizado protocolos para los planteles, para los directivos, para el periodismo, para la transmisión por televisión, pero no bajo el estándar del público. Sí. A mí me parece que, vamos a ver, lo que vimos en la ley pareciera ser las piezas de un rompecabezas y obviamente faltan piezas, ¿no? Eso es lo que mañana tendría que informar el Instituto Nacional de los Deportes. El INDE lo que tiene que hacer es, bueno, a partir, me parece, de estas líneas generales que leímos, pues terminar de dibujar el panorama. Yo no sé realmente si mañana debemos esperar que el INDES presente así un montón de protocolos, vea, karate, limalama, ajedrez, no creo. Yo más creo que el INDES tendría que, así como la ley que así como lo que acabamos de leer, el articulado que acabamos de leer, le da al INDES un marco, yo creo que el INDES tendría a su vez que entregar un marco todavía más completo y específico a las federaciones para que cada una termine de ultimar su propia reglamentación, porque de lo contrario es un trabajo espectacular que no sé realmente kilométrico, que no sé si le corresponderá 100% al INDES o si las federaciones también podrán hacer su parte. Pero en todo caso, mañana vamos a tener un poco más de certeza. A las 10 de la mañana, entiendo, 10 de la mañana, sí, señor. Conferencia de prensa. Incluso creo que sería interesante, y me imagino que va a ser presentado, por ejemplo, el tema de los escenarios deportivos, porque algunos de ellos muy importantes, por ejemplo, fue muy triste ver las imágenes de polideportivo y la gente de gimnasia, ¿no? Sí. Entonces, creo que por ahí podemos esperar también un informe de qué federaciones y después qué federaciones van a sumarse en un trabajo que tiene que ser muy rápido. Tienes que descifrar qué vas a estar, a dónde vas a estar en agosto, dónde vas a estar en septiembre y cómo vas a cerrar el año. Porque en el 2021 también creo que hay una cita centroamericana, ¿no? Aquí hasta el momento pactada para Santa Tecla. 2021. Así es. Entonces, bueno, digamos, reconozcamos que el punto de partida será cuando ya un atleta de cualquier disciplina puede entrenarse en solitario. Como bien apuntaba Diego, podría ser un futbolista, lo mismo que podría ser un karateca, un judoka, un boxeador, un ajedrecista, lo que querrás. Pero es el ejercicio individual. Ese es el punto de partida. El día 1, tal vez siguiendo la nomenclatura de Eugenio. Y el último día sería cuando tú ya puedas albergar público en un escenario para disfrutar de un espectáculo deportivo. Ese recorrido es el cual el INDES tiene que comenzar a construir e informar acerca de él mañana, y no en solitario. Me parece que obviamente con la interlocución de todas las federaciones, incluida la Federación Salvadoreña de Fútbol. Yo quiero saber eso. Y la Primera División. Yo quiero saber si va a estar actores, mañana, ¿no?, incluida la Federación Salvadoreña de Fútbol en el discurso que va a hacer el INDES. Pues yo creo que sí, digo, en la medida en que si se establece, bueno, el fútbol tiene que respetar las fechas que acabamos de leer. Eso lo tenemos claro, va a respetar, pero digo, si mañana el presidente del INDES, Yamil Bukele, va a decir, y el fútbol va a volver puede volver con esto, o se ha platicado con la federación, porque lo último que yo le pregunté la semana pasada al presidente dijo que no se había metido porque no estaba adscrita a la ley del deporte. Muy bien. Le preocupa muchísimo el fútbol, señor Diego López. ¿Quién? ¿A usted? ¿Es el deporte rey en el país o no? Claro. Claro que sí. Entonces, ¿pero usted cree que se va a solucionar porque intervenga el INDES o no? ¿O quede adscrita la nueva...? Vos lo dijiste al iniciar el programa. Tiene que estar bajo la sombrilla del INDES y del Ministerio de Salud el regreso de la actividad futbolística. No puede hacerlo aparte nada más. Pero el INDES es complicado meterlo en ese tema porque, por ejemplo,
En todos los países he visto que el Ministerio de Deportes... Chile tiene Yo me, fútbol quedé, que yo, someterse, me, yo me Eugenio. quedé esperando, por ejemplo, del INDES, Pero ese es otro los tema. informes Pero te fuiste a... completos o dar una pauta, un análisis de cómo está nuestro deporte. No solo el fútbol, estoy hablando del deporte en general. ¿Cuándo esperabas eso? Con la nueva administración. El año pasado. O sea, hay una nueva administración, ya se cumplió un año, pero ¿qué se encontró? Yo creo que la gente necesita la verdad, necesita conocer cuáles son los errores que se han cometido en nuestro deporte, más allá, decía yo, de estar pensando el otro año en los Juegos de Santa Tecla, cuando se está arrancando una nueva idea, un cambio en el deporte. Eso es lo que se prometió, pero un cambio comienza por decirnos a todos, miren, a partir del año 90, a partir del año 80, esto es lo que ha ocurrido con nuestro deporte, estas son las líneas, esto es lo que se invirtió en esto, en lo otro, esto es lo que se llevaron algunos, esto es lo que no Bueno, está hay un claro. proceso que se está siguiendo en los canales administrativos correspondientes, ¿no? Pero como bien dice el Che, le ha faltado más divulgación. Bueno, esta puede ser una coyuntura ideal también para aportar, pero yo creo que lo primero mañana es crear y compartir la hoja de ruta del regreso de la actividad deportiva en El Salvador. Está el tema de los Juegos Centroamericanos. Bueno, en fin, hay tanta cosa, pero vamos a intentar centrarnos en dos temas y verlos en clave verdad o pamplina. Vamos. Muy bien, tenemos dos preguntitas. A ver. Y a partir de ahí, pues veremos si nos vamos por las ramas y a dónde termina esto. Número 1, ¿en la apertura debería seguir un formato tradicional, verdad o pamplinas? Partiendo de las fechas que ya se conocen. Un formato tradicional, es decir, como se realizaron los torneos anteriores. Así es. Eliminatorias, cuartos de final, semifinal, final. No se puede. No se podría. Profundicemos por qué, Diego. Por las fechas, no salen las fechas para poder realizar todos los encuentros, porque yo sigo insistiendo que no van a poder participar los 12 equipos por el tema público. Por el tema Económico. Ok, muy bien. Económico. Las aficiones más populosas, que son las que esperan los equipos pequeños, no creo que tengan esa cantidad de afluencia a los estadios. Por esas razones, lo veo bien complicado. Fechas y los equipos económicamente no creo que anden para funcionar completo un torneo con la normalidad o tradicional, como le ha puesto la pregunta. Muy bien, entonces para ti, nada. No se puede. Que ni siquiera se intente El formato tradicional, ¿no? seguir el formato tradicional. Yo sé que esto ahorita puede parecer una pregunta un poco maniática, pero es bueno subrayar cuál es la posición Mira. de acá de los colegas. Dígame. Y es bueno también, normalmente cuando empieza una apertura, empieza agosto. Primera semana de agosto, sí. Es decir, serían 2 semanas de atraso. 2 semanas de atraso. Es decir, si ellos quisieran lo pudieran sacar, pero lo veo bien complicado. Muy bien. ¿Tú no lo harías? No. Muy bien. Eugenio Calderón, ¿es válido estar pensando que podés mantener la estructura y formato tradicional? La NBA innovó, Sí. fue creativa y se lleva un formato especial Sí. con todas sus condiciones y se va a jugar todo en Orlando. También la MLS. La MLS rompe lo tradicional, se sale de eso y necesitamos un calendario especial. Y yo creo que por ahí tendría que ir un poco el planteamiento del fútbol salvadoreño, en la medida que los dirigentes saben que dentro de esta circunstancia, que ojalá haya mejorado muchísimo en el mes de septiembre, octubre, pero la realidad es otra, sobre todo por las dificultades mismas que tiene de escenarios, de que no hay asientos numerados, que no logras vender los boletos a tiempo, que se te puede hacer otro desorden como ha existido sin necesidad de una pandemia. Entonces, frente a todo eso, tiene que ser creativa. Tiene la oportunidad de hacer algo que sume. Por ejemplo, si no puedes utilizar todos los escenarios en este año, pues utiliza 4 que los tengas en buenas condiciones y que puedan aplicar al protocolo dentro del fútbol. Mira, con algo que digo- Un torneo que tenga más fases a lo mejor
de octavos, cuartos, semifinales, 2 partidos en final, a tener un calendario de un torneo que los miércoles, repito, ya es complicado que ellos ganen algo jugando los miércoles. Se van a atorar con las fechas en lugar de hacer algo creativo, algo nuevo. Tampoco se te acuerda, tampoco lo harías. Yo haría eso. Muy bien. Nada más agregar algo que dice Eugenio, nos lo comenta Javier Barra en redes sociales. Relativo a las fechas, el Ministerio de Salud puede prolongar las fases si las curvas de contagio aumentan considerablemente. Es decir, es cierto que hay fases ya establecidas, pero que el Ministerio de Salud las puede modificar dependiendo cómo va el tema. Es que digo, eso es fundamental. Sí. Y yo creo que debemos, bueno, esa es la manera en la que yo he entendido lo que el gobierno informó ayer, que esas fechas son una aspiración. Es como cuando tú dices, sí, yo en 2 años voy a estar... Sí. Graduado, ¿verdad? O esta temporada voy a si ser no campeón. si no te aplicas, no vas a honrar ni a coronar esa aspiración. Entonces, el gobierno lo que nos está ofreciendo a la población, al menos yo así lo veo, esto lo firmo bajo mi responsabilidad personal, es el gobierno nos está proponiendo un negocio, nos está diciendo, hey, miren qué bonito este calendario. ¿Verdad que les encantaría? Bueno, entonces, distanciamiento, responsabilidad, mascarilla, alcohol gel, no salga a tontear, ir a comerse las conchas puede esperar, habrá un momento para eso, etcétera. Yo creo que desde el deporte se puede abonar mucho a crear esa conciencia. ¿Por qué? Porque en las filas del deporte, sobre todo entre las filas de los deportistas, hay mucha disciplina, hay gente disciplinada, hay gente con convicción, hay gente con mucho espíritu patriótico, de verdad, auténtico, positivo. Así que yo espero que el deporte se luzca, de verdad, que desde el deporte se le muestra al país que podemos, a todos los sectores, que de verdad los salvadoreños podemos ser ordenados, serios y comprometidos. Ojalá, ojalá. Pero qué bueno lo que dice Diego y eso no hay que olvidarlo. Y por eso, es que decía el Chele, el protocolo de jugar sin público no sirve. Yo igual lo tendría, así como en los hoteles, ¿verdad? Rómpase en caso de emergencia. Yo tendría... Yo que el fútbol, que cualquier deporte que aspira a jugar con público tendría protocolo con público 100%, protocolo para público con distanciamiento y protocolo sin público. Sí. No se puede encerrar la idea de que sin público no hay fútbol. Es que ya tienen la idea. Sí, esa. ya está cerrado, por eso digo, no deberían de cerrarse la idea. Es que ya dijeron que no es viable, Diego. Estoy diciendo no deberían, porque pueden buscar otras soluciones. Pero hay que tenerlo a la mano. Vamos a la segunda pregunta, muy bien. Esta tiene que ver con el INDE. Dice, si el INDE debe sacrificar, bueno, aquí dice ingresos, pero en realidad sacrificar inversión, debe hacerlo en alto rendimiento, no en infraestructura. ¿Verdad o pamplinas? Esto está muy complicado. Diego López, ¿qué harías tú? El país tiene todavía el compromiso de organizar los Juegos de Santa Tecla el próximo año. No hay nada oficial que nos indique lo contrario, pese a lo que podamos algunos pensar a partir de nuestro análisis. Tú para competir necesitas invertir en alto rendimiento, pero para ser organizador necesitas invertir en infraestructura. Si el INDE se viese en la necesidad de recortar su presupuesto y sus proyecciones, Diego, ¿a dónde meter la tijera? Es para analizarla y a profundidad, porque yo te diría infraestructura, pero al final es el legado que le va a ir quedando a los nuevos atletas también que puedan ir surgiendo, ir saliendo. Y también alto rendimiento, pero sabemos lo maltratado que ha estado ya el deportista en el país. Es una pregunta con trampa y muy difícil de responder. Diego, no es con trampa, es la realidad que puede enfrentar el INDES y el gobierno en cualquier momento. ¿Cuáles son las próximas citas? Es una cita olímpica. Santa Tecla 2021 no, para mí es una cita olímpica. El próximo año habría probablemente centroamericanos del Caribe. El tema de Santa Tecla 2021, a esta administración la tomó porque ya se había, no sé si embaucado, si me lo permiten, en televisión nacional la palabra, otros temas, porque no fue ni siquiera el INDES quien... Los conceptos vertidos son responsabilidad suya, señor. No me preocupe. Así que no... Híjole, yo creo que en infraestructura. Ok, bien, se mojó el hombre, muy bien. Señor Calderón, ¿qué haces, Eugenio? Pues va a tener que buscar un equilibrio, porque a mí me parecería terriblemente injusto que atletas como Brian Pérez, como Enrique Aratón, como Marcelo Acosta,
como Hernández, como Yuri, que estos atletas tengan que pagar las consecuencias de los desaciertos en la administración del deporte salvadoreño. Porque la infraestructura, es cierto que se dañó lo de gimnasia, pero la mayoría de infraestructura deportiva, digamos, no sufrió graves daños con esta última situación del clima que vivimos como país. Entonces, por eso decía yo, la gente tiene que saber que en la administración anterior, el 38% de sus impuestos, de nuestros impuestos, fueron a parar a mecanismos de seguridad. ¿Por qué tiene que pagar eso un atleta de nuestro país? Es a donde yo no encuentro coherencia. Lo de los Juegos del 2021 ya dijimos, hay que suspenderlos, hay que postergarlos. Se tiene la excusa perfecta para decir, señores, no podemos. Y yo, más allá de no podemos, diría, no lo merecemos. Es una piedra muy grande que se ha encontrado la nueva administración. Entonces, la nueva administración, a mí me gustaría que trabajara más a mediano y largo plazo y no a sacar un compromiso que sí va a ser una fiesta deportiva y que se la van a perder nuestros atletas y los de todo Centroamérica. Bueno, todos hemos perdido con esta pandemia, en el mundo, no en El Salvador. Entonces, yo quisiera más congruencia, ya, porque así como lloramos y nos emocionamos con esas medallas de oro en los últimos Juegos Grandes, tenemos que resolver la estructura de nuestras raíces y no seguir cometiendo los mismos errores. Muy bien, interesante. No queremos que vaya el país a verse en esa situación, pero nos parece interesante comenzar a debatir porque, pues bueno, nunca alguien podrá decir esta pandemia nos habría caído mejor en el 2021 o en el 2022. No había buen momento para esta tragedia, para esta desgracia que hemos sufrido en todos lados. Pero lo cierto es que El Salvador tiene un compromiso todavía. Yo creo que una de las grandes prioridades es que se decida qué hacer frente a ese tema, porque solo así vas a poder reconstruir presupuestariamente un montón de cosas, porque el presupuesto lo vas a tener que rediseñar. Eso no nos demos garabato, eso tendrá que ocurrir. Pregunta Elmer Nieto en YouTube, y sería interesante porque me parece muy válido. Si Santa Tecla 2021 no se realiza, ¿le caerá multa y castigo al país? No creo, Diego. No, eso es lo que pregunta él. No te puede poner ninguna multa. Sí. Es una situación inédita. Vamos a ver, en otras circunstancias y dependiendo de los plazos en que tú lo hagas y los motivos por los que tú desistas de organizar un evento y de honrar un compromiso, sí te pueden sancionar una organización. Pero definitivamente no es el caso, como bien dice Eugenio. Muy bien. Bueno, queríamos tocar estos puntos. Mañana la conferencia de prensa, 10 de la mañana. Vamos a hablar de fútbol, pero antes, una pausa.